Muy bien, esta semana en el Consejo Deliberante de San Antonio de Areco se presentó algunos avances que se están llevando a cabo en el plan de contención de riesgos de las inundaciones del río Areco. Para eso vamos a hablar con quien lo presentó, que es el ingeniero Pablo Romanazzi, ingeniero hidráulico de la UNSADA, que está ahí del otro lado de la línea para recibirnos. Buenos días, ¿cómo le va, ingeniero? ¿Qué dice? Buenos días, mucho gusto y gracias por contactarse. Bueno, el 16 de mayo del año pasado hubo una gran inundación y a partir de ahí empezaron a sucederse cosas que tienen que ver con esto de tratar de que cada vez sea menor el impacto de las inundaciones en San Antonio de Areco, ¿no? Referimos, por ejemplo, los avances en las obras del río, pero entiendo que usted lleva adelante un estudio profundo para que estas cuestiones que tienen que ver con el clima y que tienen que ver con el desborde del río sean cada vez menos perjudiciales para los vecinos, ¿no? ¿Qué nos puede contar de eso? Bueno, esto es un programa que nació un poquito antes, ya en el año 2024 iniciamos una tarea de un plan de investigación y de desarrollo de una serie de proyectos de desarrollo tecnológico vinculados a este tema. Y obviamente después de las inundaciones de mayo del año pasado firmamos un convenio específico con la Municipalidad de San Antonio de Areco para desarrollar este plan de reducción de riesgo por inundaciones, porque bueno, sabemos que las obras tienen un umbral de diseño limitado y que cuando esas obras no pueden brindarnos el servicio que esperamos de ellas, sobre todo para acontecimientos extraordinarios, hay otra rama que debe ser desarrollada, que es justamente la de la prevención, ¿no? Los sistemas de alerta, en fin, las distintas estrategias que se pueden desarrollar o desplegar en un territorio para que la gente pueda, de alguna manera, que está más expuesta y vulnerable a la inundación, pueda tener recursos para proteger su vida, ¿no? Y Bien, obviamente también apuntamos a preservar el patrimonio cultural que tiene San Antonio de claro. Areco, que es muy importante. Bien, Pero primero la vida. por supuesto, nosotros el año pasado habíamos hablado con algunos vecinos que justamente pedían que existiera un protocolo o que tuvieran mejor conexión o información al momento de, no sé, atravesar este tipo de situaciones con el desborde del río. ¿Eso también lo contempla el plan que ustedes están armando? Sí, justamente se trata de eso. Es un dispositivo técnico que despliega herramientas para que el ciudadano y los que toman decisiones en el momento de una emergencia tengan elementos suficientes para justamente poder organizar mejor esa emergencia y, digamos, atender a todos los que están más vulnerables ante una situación como esta, que realmente son situaciones extraordinarias, pero que obviamente uno no puede, digamos, dejar pasar porque son bastante frecuentes últimamente, ¿no? ¿Y qué Eh, ejemplos podemos dar de estas coordinaciones o cuál es la propuesta para estos vecinos, por ejemplo? Nosotros trabajamos sobre tres áreas que son transversales. Trabajamos sobre el monitoreo, o sea, la medición de las variables de precipitación, niveles del río. Medimos también o tenemos desplegado todo lo que es el inventario hidráulico, o sea, trabajamos sobre, digamos, todo lo que hay en el territorio, puentes, alcantarillas, canales, etcétera. O sea, tenemos bien delimitado y georreferenciado todo lo que existe a nivel también de urbanizaciones, cuáles son los barrios que están más, como decía hoy, más expuestos. Y por otro lado, la tercera, digamos, actividad que desplegamos está referida a la modelación matemática. Hacemos modelos que nos pueden dar una idea, incluso de eventos que no han sucedido todavía, de cuál sería la reacción que tiene el sistema. Por ejemplo, manchas de inundación o lo que nosotros llamamos técnicamente mapas de peligrosidad, para de alguna manera ir delimitando zonas, desde las más digamos, con más alta peligrosidad hasta las más bajas peligrosidad. Eso permite jerarquizar la ayuda, permite de alguna manera organizar en el momento de la respuesta una capacidad mejor para asistir a la comunidad, ¿no? Y de esas tres ejes que son transversales a todo lo que hacemos, surgen tres productos principales. Por un lado, lo que vos comentabas de los protocolos barriales, para que todo el mundo sepa qué hacer en el momento de una emergencia. Esos protocolos barriales tienen tres elementos o tres, digamos, informaciones sustantivas. Una es
¿qué zonas evitar? Digamos, que todo el mundo reconozca cuáles son las zonas más peligrosas. Por otro lado, ¿cuáles son los corredores seguros? ¿Cómo puedo entrar y salir de mi barrio sin poner en peligro mi vida? Y por otro lado, si tengo que llegar a una situación extrema de autoevacuación, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Con quién me contacto? Esto que parece muy elemental, muchas veces el ciudadano común no lo tiene claro. Y pensemos también que no solamente está dirigido a la gente que vive, sino a la gente que ocasionalmente visita. San Antonio de Areco es una ciudad muy visitada por turistas, entonces también tienen que tener algún tipo de orientación clave para esto. Entonces, otra de las herramientas que estamos desarrollando, aparte de estos protocolos barriales, es una aplicación que se llama Refugio Seguro, que en forma dinámica con el celular, si uno tiene prendido el GPS, o sea, el modo ubicación del celular, recibe una indicación de cómo moverse, cómo trasladarse. La idea es no estar deambulando por una ciudad cuando la misma está inundada, ¿no? Pero al menos señalarle cuáles son los puntos en los cuales puede dirigirse y a una esquina que sabemos que no se va a inundar, ¿no? Y esos recorridos están indicados como si fueran Google Maps, como si fuera, no sé, en Waze, que puede realmente en pocos minutos resolver esa situación de conflicto. Bien, una consulta con esto. Por ejemplo, entiendo que para la parte de turismo es más complejo porque hay gente que no está siempre en San Antonio de Areco, pero sí lo pienso para con los vecinos, si puede existir la creación como de simulacros de emergencia, porque uno puede traer la teoría, el protocolo, pero después en la práctica lo vemos en las empresas, ¿no? Cuando se traen todos los sistemas de autoprotección, que en algún momento hay que practicar porque de la realidad después Sí. Cuando pasa es otra cosa. Sí, es muy común en plantas industriales, no sé, refinerías, digamos, todas las que tienen de alguna manera riesgo en algún momento, semanalmente incluso hay sirenas que suenan y que uno tiene que evacuar los edificios, digamos, es una cosa que se practica constantemente. Pero diste en la clave, porque justamente todas estas herramientas que nosotros ponemos a disposición de la universidad y, digamos, junto con el municipio y con las fuerzas de seguridad se practican, se deben hacer carne en la población. Y también, por eso estamos desarrollando la aplicación para gente que no conoce. Pero, digamos, vos podés tener el mejor sistema de alerta del mundo, el mejor protocolo barrial del mundo, pero si no lo tenés internalizado y no sabes qué hacer en el momento de una emergencia, digamos, sirve de poco, ¿no? Total. Y además, porque todos estos sistemas son dinámicos. Una ciudad o una urbanización es como un ser vivo, está mutando permanentemente. Y entonces siempre hay que estar adaptándose y siempre va a haber nuevas zonas que estudiar y esto tiene que estar renovado. Es a partir de alguna manera del reconocimiento de este tipo de situaciones las cuales pueden, digamos, llegarse a reducir el riesgo a niveles que sean compatibles con una existencia, digamos, una convivencia con el riesgo que sea para todos, digamos, una fácil manera de llevarlo, ¿no? Hoy, digamos, sin tener ese tipo de situaciones, nosotros tenemos experiencias en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, en fin, muchas otras ciudades que han pasado por lo mismo. Y bueno, hoy, digamos, la clave está en eso, cómo llegar al ciudadano común y cómo tener la posibilidad de que tenga estas herramientas a manos y que las internalice para poder moverse, ¿no? Es decir, que no solamente llegue a los que toman decisiones, ¿no? A los que tienen la responsabilidad en ese momento, los comités de crisis que se forman generalmente en las ciudades cuando suceden estas cosas, sino que también llegue al ciudadano. Y eso es un poco, me parece, lo inédito y lo innovador de parte de lo que estamos haciendo en la USADA. La última de mi parte, con respecto al plan, Areco es una ciudad que ha crecido del otro lado del río, y entiendo que son los barrios más peligrosos, ¿no? ¿Ustedes han evaluado también estos barrios nuevos que se están formando? En realidad estamos mirando todo el partido y no nos podemos desprender que la cuenca que está aguas arriba de Areco tiene más de 2.000 kilómetros cuadrados y por lo tanto es una cuenca que cuando se satura, incluso puede estar no lloviendo en San Antonio de Areco y desbordarse el río. Entonces, ese tipo de mecanismo de inundación tiene que ser analizado para todas las personas que están expuestas. Es natural que todas las poblaciones, desde la época de los habitantes originarios, busquen el río, busquen el arroyo, de una manera porque bueno, su agua ingesta.
también para jugar sus propias excretas, o sea que es natural que sea así. Ahora, hay que entender que estos cursos naturales tienen planicies de inundación y que esas planicies de inundación se ocupan cuando pasa la crecida. Entonces, bueno, hay que compatibilizar todo eso. En lo que está construido, ver de qué forma se pueden adaptar las viviendas y cómo se puede convivir con el riesgo con estos planes de reducción de riesgo. Pero lo que está por construir, justamente lo que usted plantea, lo que está por construirse, bueno, que sepan el riesgo que significa estar en un emplazamiento determinado, en un lote determinado y actuar en consecuencia, actuar responsablemente. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por este momentito para charlar con nosotros y contarnos un poco de qué se trata este plan de reducción de riesgos para las inundaciones en Areco. Nosotros acá estamos bastante exentos, por suerte. Sí, por suerte dentro sí. de todo en San Pero Andrés bueno, de Giles. tenemos un arroyito nada más. Bueno, el agradecido, los agradecidos somos nosotros para que estas cosas se difundan y tomen estado de conocimiento público porque digamos, son muy necesarias y creo que hoy la tecnología nos permite avanzar. Antes había un impedimento muy grande en temas de recursos económicos y hoy la tecnología nos permite hacerlo a bajo costo, así que es todo un desafío por llevarlo adelante y creo que debe ser. Gracias por esto, ingeniero. Gracias a ustedes.